Y le doy la bienvenida, está aquí en el estudio Eric Bustamante, él es director regional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. También es magistrado de circuito en materia penal y administrativa, tiene 25 años. 25 años de carrera judicial. De carrera judicial. Él fue la voz que escuchaba usted ahorita en la manifestación. Bienvenido, buenos días, Eric. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a tu auditorio. Y déjame darle la bienvenida al doctor, al abogado también, Francisco Javier Mejía Cisneros, que está vía Zoom, él está en Tijuana, no pudo estar aquí en el estudio, le agradecemos mucho que haya atendido esta invitación. ¿Cómo estás, mi estimado Francisco Javier? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Pues aquí estamos para comentar algunos detalles de esta famosa reforma. Vamos primero con el magistrado Eric Bustamante. ¿Ustedes por qué están en contra de la reforma? Y salieron a manifestarse. Sí, claro. Aclaro que esto que se dio el viernes fue, dentro del Día del Abogado, fue una manifestación, un desplegado a nivel nacional. Fue emitido por la Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. No es algo que hayamos hecho en el Quinto Circuito, pero de alguna manera refleja el sentir de los titulares, ¿no? ¿Por qué estamos en contra de esta reforma? Primeramente porque nos parece que no está, es correcto de que hay una crisis en el sistema de justicia, desde luego, es innegable. Le preguntas a la gente de a pie qué opina del sistema de justicia y por supuesto que van a decir que no están contentos con el mismo, pero nos parece que no es la reforma la solución que se está vendiendo. Lo voy a poner de la siguiente manera. Supongamos que esto es un tren, la finalidad del tren o el fin del tren es el acceso a la justicia o mejorar el sistema de la justicia. Hay una serie de paradas que no se están arreglando o no se están viendo en la reforma. El Poder Judicial de la Federación de lo que se encarga es del juicio de amparo directo o indirecto, que es la última parada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos antes? Defensorías públicas, procuradurías en materia del trabajo, procuradurías agrarias, la justicia cívica, los ministerios públicos, los poderes judiciales locales. Nosotros estamos hasta el final de la cadena alimenticia. Entonces, supongamos que esto es un tren y se quiere arreglar nada más la última parada. En este ínter, el hecho que se arregle la última parada no va a hacer que se llegue primero a esa justicia. Número dos, el sistema que se está proponiendo, simple y sencillamente, en palabras coloquiales, va a elegir al más popular y no al más apto. En este momento lo que tenemos es un sistema de elección de jueces en el cual, en pocas palabras, el que come más pinole con la boca abierta es el que gana. Así de simple. No es el más guapo, no es el más popular, no es el que mejor caiga. Entonces me parece que es un anhelo de todos los mexicanos que se quiten esos dedazos, esos señalamientos, y ya lo tenemos en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, por esas dos cuestiones básicas, me parece que no hay de parte del gremio o de la mayoría de los juzgadores una anuencia o hay una oposición más que nada a esta reforma, porque nos parece, insisto, que no resuelve los problemas. Se está viendo la última parada del tren, que sería el Poder Judicial de la Federación, que únicamente conoce de juicio de amparo indirecto, que es un medio extraordinario, más allá de los juicios ordinarios, ¿no? Entonces, y al final, esta situación de la elección popular nos parece que no es el mejor sistema, nos parece que es un sistema que tiene un mayor grado de riesgo, ¿no? No es todo es destruir, no es oponernos por oponernos. Me parece que lo que se debe buscar en esta reforma, si ya está dicho así, al final de cuentas no depende de nosotros, depende de los legisladores y de su buena voluntad, de la forma de crear una política pública para poder dar lugar a que se sanee ese requerimiento a la sociedad de justicia. Me parece que lo que debemos de buscar es empatar la carrera judicial con la elección por voto. No puedes desperdiciar esos 30 años de experiencia de la Escuela Judicial Federal, que es una escuela de formación, y cambiarla únicamente por el voto. Esa sería mi postura a grandes rasgos. Francisco Javier, ¿por qué sí estás a favor de la reforma que propone el presidente? Y opinas diferente a Eric, me imagino. Bueno, yo en principio tendría que señalar que es importante lo que se está haciendo porque se está abriendo diálogos, se está buscando precisamente algo que yo creo que incluso el magistrado y muchos integrantes del Poder Judicial Federal están de acuerdo. El Poder Judicial, tanto federal como estatal, y lo que es procuración y administración de justicia, requieren reformas. Ahora, a mí me parece muy importante que esta reforma no se enfoque en el sí y en el no, sino que incluso a mí me parece que el Poder Judicial federal
tiene razones para manifestarse y tiene todo su derecho, pero yo creo que deberíamos de enfocar las manifestaciones en esta reforma, en el qué sí se puede hacer y qué sí se debe de hacer. Y yo creo que la elección popular de los jueces no necesariamente va a chocar contra la carrera judicial, no va a chocar contra que se escojan a los mejores, porque a final de cuentas, para llegar al proceso de elección, va a haber un preproceso. ¿Cuál es el preproceso? El preproceso es selección de quienes van a ser los que se ponga a disposición de los ciudadanos para que se elija. Y aquí yo lo que observo es que la gente está, dijéramos, pensando de puros aspectos negativos. No, la elección popular no garantiza. Bueno, es que la elección popular va a ser previamente, casi es un proceso simplemente de legitimación. Y entonces a esa elección deben de llegar, yo también creo que ahí vamos a coincidir todos, los mejores en preparación, los mejores en autonomía, en moralidad, en toda una serie de características que yo creo que todos los abogados y creo que toda la ciudadanía quiere de los jueces. La reforma del Poder Judicial creo que es una necesidad porque el mismo Poder Judicial lamentablemente no ha o no hizo en tiempo adecuado sus manifestaciones de cómo debería de ser estas reformas. Incluso podríamos apelar a que hace casi 6 años al Poder Judicial se le dijo: haz el estudio, haz el análisis y propon tú la reforma desde adentro, cómo debe de ser. Y obviamente, mira, aunque no es el tema, pero sí es muy evidente que el Poder Judicial, aunque el magistrado señala que ellos son la última voz en el amparo, que es cierto totalmente, pero ahí hay un tema muy delicado y que en un momento dado son donde se duele la ciudadanía. Es lento la manera en resolverse. No es imputable todo a ellos, es a un sistema. Pero hay un problema de que se resuelven los amparos, todos o la mayoría para efectos, a pesar de que hubo una reforma que señaló con el amparo adhesivo que todos los amparos deberían de analizarse y estudiarse para que el fondo prevaleciera y que evitáramos algo que todavía nos lamentamos. Los amparos directos van y vienen, y los tribunales colegiados no entran al análisis de fondo. Y eso retarda los procedimientos por años. Y evidentemente ellos mismos contribuyen a que el rezago sea muy alto. Y entonces, pues obviamente eso es una gran motivación de la petición de la reforma del Poder Judicial. Bien. Y creo, por último, para cerrar, sí, que el hecho de que la ciudadanía vote, en mi opinión, perspectiva personal, no implica que necesariamente todos los que sean elegidos sean todo lo negativo que se ha dicho. Yo creo y yo tendría esperanza de que fuera al contrario, sean los mejores y que realmente sean autónomos, pero aquí esta reforma está contaminada por cuestiones de sí y no analizamos todas las posibilidades. ¿Qué opina Eric de lo que acaba de, a grandes rasgos? Si es necesaria, no se manifestó, cómo complican con los amparos el tribunal, llegarán los mejores en un proceso de selección, a grandes rasgos. Mira, varios puntos, ¿no? Desde luego que estoy hablando con un profesional del derecho, como lo es el doctor, sí tiene algún punto, desde luego, pero entrar en discusiones respecto de los amparos lo haré brevemente, de los efectos de los amparos. Hay una disposición expresa, hubo una reforma en 2021 además, impulsada por el señor ministro Saldívar, una gran reforma me parece a mí, que ni siquiera estamos dejando que se den los resultados. Es decir,
3 años después, ¿vamos a volver a reformar el Poder Judicial? Me parece que deberíamos de esperar un poquito a ver cuál es el destino de esta reforma. En cuanto a lo que comenta el doctor, desde luego, hay una técnica para resolver los juicios de amparo. Sin embargo, en este momento ya hubo una reforma que se está aplicando, sobre todo en materia penal, en el sentido que el juzgador tiene la obligación de siempre conceder el amparo por un mayor beneficio, dejando por encima de lo procesal las cuestiones de fondo. Nada más que el pequeño detalle es que no podemos a veces sustituirnos en la responsable. Supongamos que es un asunto penal acusatorio, supongamos que es un juez de control que dicta una vinculación a proceso, todos he sabido cómo es este procedimiento penal acusatorio al final. No podemos ponernos en la cabeza del juez y decidir por él. Únicamente cuando tengamos todos los elementos para poder dar una concesión de fondo. Entonces, sí hay ya mecanismos, se está poniendo en práctica esto de evitar las dilaciones excesivas por amparos que van y vienen. La finalidad de todos nosotros es siempre ir al fondo de la controversia. Este día voy a sesionar un asunto que efectivamente vamos a ir mejor al fondo de la controversia que en una cuestión procesal, por ejemplo. Saliendo de aquí tengo sesión ordinaria, desde luego. Lo otro que comenta el abogado, bueno, a mí me parece que al final de cuentas esto de la elección también es un poco venturoso. Imagínense que llega alguien que no es de carrera judicial, que no está habituado a esto. Yo no tengo ninguna duda de los conocimientos que pueda tener la gente. Desde luego la carrera judicial se enriquece con gente de fuera del Poder Judicial. Pasó con la reforma laboral, pudieron concursar para los puestos de jueces de tribunales de enjuiciamiento laboral, gentes externas, se enriquece la carrera judicial. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones importantes, ¿no? Estamos en un país que tiene una serie de problemas tremendos en la administración de justicia. Imaginémonos que llega un juez en octubre, que empieza la reforma, se sienta en su escritorio y lo primero que hace es que llegue un abogado que te ofrezca $300,000 por una suspensión en materia de casinos. O que sea un abogado que llegue y te empiece a amagar con alguna queja en el Tribunal de Disciplina. O en mi caso, por ejemplo, que me mandaron de Hermosillo a Guadalajara en su momento, el lugar más caliente que estaba en ese momento, en 2021. Y llegas al tribunal donde se concedió el amparo a Rafael Caro Quintero. Entonces, si ocupas un poco de formación, un poco de experiencia, tú me preguntaste antes de entrar. Pero eso no sucede ahorita, que llegan y a cañonazos a algún juez o a algún magistrado. Por supuesto que puede suceder. No a mí me sucedió a los días que llegué de juez de distrito aquí en Hermosillo. ¿Y qué hice? Por supuesto que lo rechazo. Yo no voy a dejar mi carrera judicial, todo lo que me ha costado. ¿Qué viviste? Mande. ¿Qué viviste? ¿Te ofrecieron? Por supuesto, comentarios, posibilidades. Oye, ¿sabes qué? Esos asuntos, casinos. Por supuesto que vas a decir que no. ¿Por qué? Porque tenemos una formación, tenemos una finalidad. Bueno, tú, pero eso no significa que muchos sí lo han La hecho. mayoría, yo te puedo asegurar. Y el que sea corrupto, que se le castigue. Nosotros no queremos corruptos en el Poder Judicial. Detestamos a los corruptos. ¿Por qué? Porque por uno la llevamos todos. Eso no es admisible en el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo ves con esta parte, Francisco Javier, con lo que comenta? Que tiene razón. Nadie quiere corruptos, ni los que estaríamos de acuerdo en que la reforma pase. Nadie quiere corruptos y todos estamos de acuerdo que a los corruptos se les castigue. Y obviamente, pues el magistrado sabe perfectamente que la corrupción no es propia ni de los abogados, ni de la sociedad, ni del Poder Judicial, sino es un fenómeno social que también tenemos en otro mecanismo que irlo atacando. Pero nadie quiere un Poder Judicial dependiente. Queremos más bien, yo te diría, yo quiero un Poder Judicial autónomo, pero lo quiero eficiente y eficaz. Y quiero que se sigan buscando los mecanismos para que efectivamente, yo coincido con el magistrado, lleguen los mejores. No hay duda que el proceso de escoger a los mejores no está reñido con la elección popular. No está reñido. Pero, ¿por qué? Porque hay filtros. Porque todavía, inclusive esta reforma, puede perfectamente señalar lo que el magistrado y los integrantes del Poder Judicial sugieran. Y creo que no necesariamente se está haciendo una reforma para que lleguen las gentes que no queremos que lleguen. Yo creo que sería un despropósito de este gobierno, que puede tener su ideología y que puede no estar de acuerdo mucha gente con él, pero yo creo que hay huellas o signos de que sí se busca lo mejor. A lo mejor no coincidimos en la forma, en la manera, pero eso no implica
que la reforma esté buscando que lleguen jueces que nos sirvan y que sean un desastre para la sociedad y que en un momento dado pues desprestigien a todo un gobierno y a todo un proceso político. Pues eso es un despropósito y yo creo que nadie en su sano juicio lo haría. Sin embargo, entiendo y comprendo que desde hace 6 años esta sociedad está confrontada con un deseo de mantener las cosas de tal manera que no haya cambios. Y por el otro lado, sí hay una intención de cambios. Y obviamente hay resistencia a los cambios. Sí, doctor, pero mire, yo quiero dejar un ladito, y yo, pues obviamente yo soy magistrado de circuito y desde luego que puedo expresar conocimientos técnicos acerca de la materia, pero vamos a volver a lo que se trata la reforma, aliviar el sistema de justicia. ¿Qué le dices tú a una mamá que el papá no da pensión? ¿Qué le dices a alguien que le invadieron su inmueble y que tiene que ir a una agencia del Ministerio Público y tardar años en recuperar su inmueble? ¿Qué le dices a una trabajadora del hogar que pues el patrón no la está inscribiendo en el Seguro Social ni le da sus prestaciones? Sí. El Poder Judicial al final puede revisar esos asuntos en un amparo directo o indirecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Defensorías públicas efectivas, procuradurías efectivas, asesores jurídicos de víctimas que puedan llevar los asuntos a la justicia local nuevamente, o en su defecto que tengamos juzgados cívicos que este tipo de cuestiones, por ejemplo, la vecina que está siendo perjudicada porque la vecina de lado le está destruyendo una pared, son cuestiones de justicia que parecieran pequeñas, pero son importantes y es lo que la gente se vale. Entonces, si ustedes me dicen, es que vamos a modificar el Poder Judicial, vamos a cambiar a los maquinistas y vamos a poner a nuevos maquinistas, hay un gran riesgo en eso. Deja al maquinista que ya conoce la ruta, que sabe llevar las cosas. Si quieres, vigílalo más. Si quieres, dale más elementos, abre más juzgados, dale más armas en las legislaciones para que pueda haber más fluidez. Por ejemplo, ahorita se mencionó la violación procesada, la violación de fondo. ¿Qué tal si se da una opción en la ley de amparo para que el quejoso pueda optar por el fondo de la controversia? Entonces, me parece que a la justicia de pie hay que romper esas barreras, tumbar esas barreras para el acceso a la justicia. Y esta reforma que se trata de cambiar a los maquinistas del Poder Judicial por nuevos maquinistas, me parece que no hay respuesta con eso. Ese sería mi sentir. Y yo lo veo no de la perspectiva jurídica. Jurídicamente pudiera hablar horas y horas respecto de esto, pero me parece que a la gente lo que le importa es esos pequeños asuntos, ese arrendatario que te quedó mal, que no te pagó, que efectivamente puedas obtener tus rentas, que efectivamente te puedan desalojar tu domicilio. Me parece que esa es la justicia que la gente busca y en un amparo directo, un amparo indirecto, se ve después de años y no es, me parece, lo que se necesita con la reforma. Ese es mi sentir, desde luego, e insisto, hay un gran riesgo en esto de la elección popular. ¿Por qué? Porque sí, comenta el señor, el doctor, que va a haber filtros, pero ¿cuáles van a ser los filtros? No lo sabemos. Es decir, al final de cuentas se estima que el Senado, los 3 poderes van a elegir a sus candidatos, pero al final de cuentas vamos a ser pragmáticos. Si es del lado de la Cámara de Diputados y Senadores, pues van a ser las 2/3 partes, van a ser los candidatos que elijan las mayorías. Si es la presidencia de la República, pues también candidatos de ese lado. Lo del Poder Judicial, el Poder Judicial va a salir un nuevo ministro, cada vez son menos ministros de carrera judicial, son los que han nombrado este nuevo, el partido en el poder, que debo comentarlo, ha nombrado ya 5 ministros, son 11 y ha nombrado 5, entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que tenemos? Esos filtros que pueda haber, no acabo de entenderlos de dónde van a salir, por eso yo insisto en empatar la carrera judicial con la elección popular, ya tienen la Escuela Judicial Federal, que se dedica a eso. Tiene una mesa de discusión interesante, importante, con importantes puntos de vista, tanto del doctor Francisco Javier Mejía Cisneros y del magistrado Eric Bustamante, magistrado de circuito en materia penal y administrativa, que cuestionaba los perfiles. La verdad, no pensé que iba a estar tan buena, pero me comprometo a seguirlos. Ya que estés por acá también, Francisco, vamos a seguir hablando y debatiendo, si te parece. Los invito a hacerlo permanente. Te toca tu turno y para ir concluyendo, Francisco Javier, porque por los tiempos, reitero, yo creo que esto amerita seguir discutiendo. Ya tenemos por acá 20 minutos en la mesa y hay otros temas aquí que tenemos que abordar. ¿Cómo cerraríamos, Francisco? Mira, yo cerraría de que la sociedad mexicana tiene que aprovechar esta reforma para concientizarse
de la importancia del papel que realiza el Poder Judicial. Y yo creo que toda la sociedad y todos los abogados y los integrantes del Poder Judicial tenemos un mismo objetivo: buscar sistemas que realmente solucionen los problemas que, bien dicho, señaló el magistrado. Yo no tengo duda que en eso tiene razón. Yo creo que todos coincidimos en que esta reforma, para mi gusto, es un inicio, es una etapa, y que en un momento dado lo que todos tendríamos que hacer es buscar cómo sí podemos mejorar este sistema que todos coincidimos que es necesario reformar. Y yo creo que ahí debemos cifrar nuestras fuerzas, analizar, aprovechar la experiencia y el conocimiento de los abogados, tanto de litigantes como de los mismos poderes judiciales estatales y federales. Yo creo que el problema que se generó es porque los integrantes del Poder Judicial, creo yo, percibo que se dedicaron en un plano estrictamente formal, y creo que ese es otro debate muy importante de qué debe de prevalecer cuando queremos justicia, la formalidad o la verdad real. Y ese es un tema todavía más complejo de que o muy complejo dentro de este sistema de reformas. Y bueno, yo agregaría que simplemente recordáramos que Porfirio Díaz, él cuando le pedían que se cambiara, decía que el pueblo mexicano no estaba preparado para ir a la elección popular y que no tenían capacidad. Y yo creo que ahorita es un poquito lo que está pasando. Y yo creo que sí hay riesgos, pero los riesgos que hay de una manera, los hay de la otra, porque tampoco es cierto que se garantice que con el sistema actual todos, el 100%, sean los mejores. Creo que hay algunas fallas, percepciones, porque no tengo pruebas, pero pues uno pudiera analizar algunas resoluciones y ver cómo no son las mejores. Y obviamente, pues este debate todavía es más profundo porque va a incidir en el conocimiento profundo del derecho, tanto adjetivo como sustantivo. Y bueno, ese no es el caso. Ahorita es simplemente si debe reformarse el Poder Judicial o no. Yo digo que sí, y creo que hay que atender a todos los que se expresen. Creo que hay que seguir promoviendo. Yo lo agradecería mucho, Luis Alberto, que abrieras el micrófono a todo el que quisiera hablar, porque creo que hay que escucharlos, porque creo que es muy importante que realmente tengamos un Poder Judicial que cumpla su función principal: dar justicia a los mexicanos. No, totalmente, mi estimado abogado, y además es un gusto tener contacto también contigo. Lo que pasa es que nunca, como dices también, el Poder Judicial nunca quería hablar, ni en los temas polémicos y no polémicos. Ese fue, creo que, un error también. Ese era un problema también. Exactamente, que nunca querían hablar, nunca querían explicar. Permíteme nada más ese punto, Luis Alberto. Ese fue un problema. Sí, histórico. Que los jueces se pusieron en una cúpula. Sí. Y hay chistes muy crudos, muy reveladores, que decían que pues muchos pensaban que les hablaba Dios y otros dijeron, no, somos dioses. Y entonces creo que esta reforma lo que está haciendo es que los mismos integrantes del Poder Judicial entiendan que su conocimiento debe de estar al servicio de la sociedad. Y si efectivamente ellos ven que hay cosas que hay que reformar, pues que también lo digan y que se abran a escuchar y a dialogar con el mismo foro de abogados, porque antes efectivamente era muy difícil, muy complejo, ha venido evolucionando, y yo creo que hay muchos magistrados. Yo reconozco que en Hermosillo, en Sonora, pues tenemos la fortuna de, mi percepción es de honestidad, de gente que son profesionales. Yo no puedo señalar nada incorrecto de los integrantes del Poder Judicial, tanto federal como estatal en concreto. Se escuchan cosas, pero yo no tengo pruebas y yo no quiero ser parte de esos rumores. Yo me inclinaría a pensar que busquemos lo mejor. Eso es lo que yo pediría. Gracias. Seguiremos discutiendo y consultándolo, abogado, con mucho gusto. ¿Algo para cerrar brevemente, Eric? Y seguiremos. Y dile a tus compañeros, cualquiera, por favor, que pueda venir a hablar mañana otra diferente. O tú mismo, digo, vamos a seguir con el tema y escuchándolos. Y es inédito que un magistrado venga y se pare a defender. Y qué bueno, me da gusto.
Adelante, cerramos, Eric. No, pues únicamente cierro con el mensaje que quiero yo empoderar. No estamos negados a una reforma, pero al final de cuentas me parece que la propuesta no da solución a lo que es el acceso de justicia o el sistema de impartición de justicia. Se está dando una chañada, se está arreglando la última estación del tren. Supongamos que le están poniendo refrigeración, ya ves que anda muy de moda eso de poner refrigeración en las paradas de autobuses, pero no se está atacando el problema de fondo. Y al final de cuentas la elección popular me parece que tiene ciertos riesgos. Si están matando candidatos al por mayor por el crimen organizado, imagínate lo que puede pasar en una elección de ese tipo si se abre también el Poder Judicial a esa elección. Me parece que no es el mejor sistema, me parece que es un sistema que tiene un grado de error mayor y al final de cuentas no va a solucionar lo que estamos comentando. Agradezco mucho a ti la oportunidad y lo que comentaba el abogado, nada más para cerrar, pues yo los invito este día, ahorita saliendo de aquí me voy a mi tribunal, a las 11 de la mañana empezamos una sesión, son sesiones públicas. Te paso si quieres el hashtag para que las vean, para que nos vean cómo hacemos una sesión. Somos un poder mucho más abierto de lo que se dice. Con eso terminaría mi participación y te agradezco mucho la invitación y bueno, gracias. Gracias, Eric Bustamante, magistrado de circuito en materia penal y administrativa, director también regional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, que reitero, por supuesto, que es nuestra especialidad. Estar hablando y escuchando y por supuesto lo hacemos con mucho gusto. No es más bien nuestra obligación, especialidad no, porque también nos falla, ¿no? Nosotros también somos parte de la discusión, así que bienvenida a cualquier observación.